Participación de las barras, colegios y asociaciones de abogados en la mejora de la impartición de justicia. Quien será en este momento la moderadora de este panel es la magistrada doctora María Alejandra Almazán Barrera, a quien le damos un aplauso y le dejamos el uso de la palabra. Muchas gracias a todas y a todos. Es un honor estar nuevamente aquí en esta escuela judicial para estar presente en un foro más. Agradezco mucho al señor presidente, el doctor Ricardo Sodia, la escuela judicial, la consejera Cristel, maestro Edgar, gracias por la invitación. Es un honor compartir con todas y todos ustedes y más con estas personalidades de lujo que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy. Para mí es un privilegio compartir con ustedes esta mesa y más por la temática que nos va a ocupar, ¿no? Que es indudablemente un tema de actualidad, un tema que nos ocupa en el día a día y que nos debe de ocupar muchísimo más. Me voy a permitir leer primero las semblanzas de nuestros tres panelistas, si me lo permiten. Empezando con el maestro Rafael Lechuga Soto. Bienvenido, maestro, gracias por estar aquí con nosotros. Él es maestro en Derecho, tiene diplomados diversos como Derecho Familiar, en Derecho Civil, Derecho Procesal, diplomado en Tutela de Derechos Político-Electorales. Entre su experiencia profesional se encuentra la de agente del Ministerio Público, defensor de oficio, titular de la Unidad Jurídica de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de México, agente auxiliar del Procurador General de Justicia del Estado de México, asesor del presidente del Instituto Electoral del Estado de México y presidente del Colegio de Abogados del Estado de México, AC, en suma con un ejercicio profesional de 49 años, dentro de los cuales 34 fueron dedicados a formar académicamente a jóvenes universitarios, impartiendo materias como Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Teoría General del Derecho Penal, Delitos en particular, y en el nivel medio superior en disciplinas filosóficas como Lógica, Historia de la Filosofía, Ética y Sociedad y Formación Ciudadana. Ha obtenido diversos reconocimientos como al Mérito Académico Laboral por 25 años de servicio, al Mérito Académico Laboral por 30 años de servicio, ambos otorgados por la UAMX, y por el desempeño en el ejercicio profesional otorgado por el Colegio de Abogados del Estado de México, AC. Bienvenido, maestro Rafael, un gusto, un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Le doy la bienvenida a continuación al maestro José Israel Izquierdo Mesa, quien es un profesional del derecho que se ha especializado en materia jurídica y operativa electoral y del Registro Federal de Electores, con 25 años de experiencia en esta área, con conocimientos y manejo de recursos humanos, materiales y financieros, transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, derechos humanos, derecho penal, entre otros. Tiene a sus 46 años de edad un desarrollo en diversas aptitudes, actitudes y competencias como liderazgo, ética, deontología, trabajo en equipo, redes de colaboración, planeación, coordinación, supervisión y operación de estrategias, investigación, desarrollo organizacional, identidad institucional, seguimiento a planes y programas y evaluación del desempeño, por enumerar solo algunas de ellas. Además de que es afín a los principios constitucionales que invitan a la construcción de una ciudadanía participativa, informada y consciente de sus derechos y sus deberes, imparcial e institucional en el trato con actores políticos y proactivo en relaciones institucionales. Entre su experiencia laboral podemos contar cargos como asesor del secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, que desempeña actualmente, consultor especializado en materia electoral, civil y familiar, despacho jurídico Izquierdo Consultores, secretario general del Colegio Nacional de Abogados Juaristas y presidente de la Delegación Estado de México, cargo que desempeña a la fecha, vocal del Registro Federal de Electores en la 24 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de México, vocal del Registro Federal de Electores en la 27 Junta Distrital Ejecutiva del mismo instituto, vocal del Registro Federal de Electores en la 38 Junta Distrital Ejecutiva igualmente del Instituto Federal Electoral y del Nacional Electoral en el Estado de México, vocal del Registro Federal de Electores en la tercera Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chiapas, jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis de la 27 Junta Distrital del Instituto
Federal Electoral en el Estado de México y jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la 15 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, además de contar en su escolaridad con diversos cursos, diplomados, talleres y conferencias en materia electoral, derechos humanos, liderazgo, negociación, auditoría interna, uso de norma oficial, fe pública, derecho civil, derecho familiar, sucesiones, violencia política contra las mujeres, entre muchos otros. Bienvenido, maestro José Israel, es un privilegio tenerlo con nosotros. Y a continuación me permito dar la bienvenida al maestro Fernando Hurtado Urbina, que es maestro y licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, más de 15 años participando activamente en actividades gremiales en distintas organizaciones de abogados, como la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México, Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México y el Colegio de Abogados del Estado de México. Ha recibido distintos premios y galardones por ser impulsor de la juventud jurídica profesional y por su liderazgo gremial. Constantemente, además, se encuentra capacitándose para el ejercicio de su profesión, además de ser una persona con principios y valores como honestidad, responsabilidad, honradez, solidaridad, respeto y sobre todo trabajo en equipo. Cuenta al momento con más de 12 años de experiencia en la postulancia y actualmente es el presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México, FECOBA. Bienvenido, maestro Fernando, un privilegio tenerlo aquí con nosotros. A continuación, si me lo permiten, vamos a dar inicio con la exposición de nuestros panelistas. Cada uno de ellos contará con un tiempo de aproximadamente 15 minutos. La forma de que den su charla del día de hoy será a elección de ellos. Y tras ese momento, si el tiempo lo permite, contaremos con una sesión de preguntas y respuestas que irán dirigidas a cada uno de ellos. Quienes nos estén viendo por redes sociales, les pedimos que nos hagan llegar, por favor, los cuestionamientos que tengan para que aquí se los podamos formular a nuestros panelistas. Así que, sin más, nos permitimos darle el uso de la palabra al maestro Rafael Lechuga Soto para que nos dé su exposición. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, magistrada. Gracias, magistrada. Creo que sí ya. Muy bien, pues quiero iniciar esta plática con ustedes recordando una frase del maestro Piero Calamandrei. Él decía en una de sus obras: sería necesario que el abogado ejerciera de juez 2 meses en el año y que el juez hiciera de abogado un par de meses también en el año. Aprenderían así a comprender y a compadecerse y se estimarían más mutuamente. Querida magistrada, sea usted tan gentil de agradecer la atenta invitación que de manera siempre cordial nos hace llegar el señor presidente don Ricardo Sodi Cuéllar a todas las barras, colegios y asociaciones de abogados. Me es muy grato compartir este momento con mi querido Fernando Hurtado Urbina, mi presidente de la FECOBA, así como también con el licenciado Israel Izquierdo Mesa, secretario general del Colegio Nacional de Abogados Juaristas, Asociación Civil. Y desde luego compartir esta plática con compañeras, compañeros del Colegio de Abogados, jóvenes estudiantes, integrantes de este Poder Judicial. Quiero iniciar también de manera muy breve una remembranza acerca de cómo se constituyen las primeras asociaciones de profesionales de abogados en nuestro país. En 1760 se constituye el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Estamos en la época virreinal. Este Ilustre y Real Colegio de Abogados de México cambia su nombre después de la independencia. Así, en 1829 es lo que conocemos con el nombre actualmente de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. En 1890, la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación
da a luz a la vida jurídica y hoy en día sigue vigente esta Academia Mexicana. Por otro lado, la Barra Mexicana Colegio de Abogados en 1922 se constituye y actualmente la conocemos como la Barra Mexicana de Abogados, una agrupación profesional que se ha dejado escuchar muy fuertemente en estas fechas. Por su parte, el Colegio de Abogados del Estado de México, asociación civil, de la cual fui vicepresidente y presidente respectivamente, nació un 2 de junio de 1945. Una rama de este Colegio de Abogados surge para que el maestro José Neira García constituya el 16 de mayo del 2002 la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México, que hoy preside el maestro Hurtado. Bien, comentarles a ustedes que haciendo un análisis de los objetivos que pudieran unir a estas barras y asociaciones de abogados, podemos encontrar cuatro objetivos primordiales. El primero de ellos, la defensa de los intereses individuales y colectivos de sus agremiados, por supuesto. El segundo, ser el medio para que sus miembros realicen el estudio, actualización, investigación y difusión del derecho y de la cultura jurídica. ¿Por qué? Pues porque sabemos perfectamente bien que al cambiar la sociedad, el derecho cambia y esto nos obliga a estar constantemente en cursos de actualización a efecto de poder interpretar de manera adecuada al derecho. En tercer término, el objetivo de estas instituciones, de estas agrupaciones, es de que se constituyen en un ente justiciable, cuyo fin es la aplicación de un régimen disciplinario hacia sus miembros, garantizando de esta forma que el ejercicio profesional de sus agremiados se ajuste a las normas legales, a los principios éticos, a los principios jurídicos, pero sobre todo que la actividad de sus agremiados se adecue al decoro y dignidad de la abogacía. Finalmente, coinciden estas agrupaciones profesionales en que son coadyuvantes en el fortalecimiento del Estado de Derecho, defensores del sistema republicano, democrático y federal en nuestro país. El tema central es de justicia abierta, porque hice remembranza a la constitución de las diferentes barras, colegios y asociaciones de abogados. ¿Por qué hice remembranza de los objetivos que nos unen a las diferentes barras, asociaciones y colegios de abogados? Porque del otro lado del mostrador de los impartidores de justicia nos encontramos precisamente nosotros, los abogados. En este momento quisiera yo recordar una frase con la cual estoy total y absolutamente de acuerdo, pronunciada por el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, por el magistrado doctor Ricardo Sodi Cuéllar, que dice: un poder judicial fuerte, competitivo y justo, no solamente lo hacen los buenos magistrados, los buenos jueces, los buenos servidores públicos, lo hacen también los buenos postulantes, los buenos abogados. De ahí que administradores de justicia y litigantes tenemos un tema en común, y ese tema en común es precisamente la consecución de la justicia. El tema central de este panel, dentro del foro internacional que estamos viviendo, es analizar si desde la perspectiva gremial de las asociaciones de profesionales del derecho se cumplen o no
los objetivos que tiene a cuestas el Poder Judicial. Tratando de recordar algunas de las exposiciones que han hecho los brillantes conferencistas que nos han antecedido, les recuerdo a muchos de los aquí presentes que ya lo escucharon, que hablar de gobierno abierto fue una frase, fue una idea, fue un esquema, fue una forma de gobernanza implementada en el año 2009 precisamente por el presidente Barack Obama. Y esto lo hizo en su memorando de transparencia y gobierno abierto que hoy la mayoría conocemos. Barack Obama menciona en este memorando que todo gobierno debe ser, primero, transparente, segundo, participativo y tercero, colaborativo. Un gobierno transparente es aquel que habla con la verdad. Un gobierno transparente es aquel que rinde cuentas. Un gobierno transparente es el que permite a la ciudadanía saber qué es lo que hace su gobierno y de la forma en cómo se puede participar en ese gobierno. Un gobierno transparente respeta el derecho humano a la información. Gobierno participativo. Un gobierno abierto y participativo es aquel cuyos planes de gobierno, cuyos proyectos, en suma, la actividad de gobernanza deja de estar en manos de unas cuantas personas y con ello mejora la efectividad y la calidad de las decisiones. Es decir, es un gobierno incluyente. Gobierno colaborativo. Se auspicia en esta forma de gobierno abierto, a través de la colaboración, el involucramiento de la sociedad civil y en especial de la sociedad civil organizada en el trabajo que hace su gobierno. México, ¿qué ha hecho en este nuevo paradigma de gobierno abierto? ¿Qué ha hecho México en esta nueva fase de evolución de la sociedad? Bueno, en el 2011 se funda el organismo llamado la Alianza para el Gobierno Abierto, del cual desde esa fecha, desde el 2011, México se encuentra incluido. Y este organismo internacional, a través del cual los gobiernos se comprometen a impulsar planes de acción nacionales construidos en colaboración con la ciudadanía para promover los principios de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. Posteriormente, México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esta organización de la cual estoy hablando ha emitido una definición que la mayoría de los tratadistas del tema han asumido como de momento válida. Y esa definición de gobierno abierto se menciona así: gobierno abierto es una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y la participación de las partes interesadas en el apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo. Una vez que hemos entendido de lo que estamos hablando, una vez que hemos entendido de qué se trata el gobierno abierto, una vez que hemos entendido de qué se trata este nuevo paradigma de gobernanza,
y que estamos hablando de una justicia abierta. Bueno, pues quiero comentar que precisamente la justicia, la procuración de justicia, la administración de justicia, la consecución de la justicia pertenece al ecosistema, como lo han mencionado algunos otros panelistas, al ecosistema que constituye el gobierno abierto. Sirva este foro para reconocer que el Poder Judicial del Estado de México se ha esforzado logrando poner en práctica estrategias gubernamentales, y podemos señalar varios ejemplos que constatan el afán de transparencia, participación y colaboración existente. El Poder Judicial del Estado de México y el Colegio de Abogados del Estado de México, Asociación Civil, suscribimos el año pasado 2 convenios de colaboración que permitieron a las y los integrantes de esta asociación, así como a otras agrupaciones hermanas, poder participar de manera conjunta con este tribunal en diferentes acciones de gobernanza emprendidas. Tal es el caso de que, a petición de todos nosotros, de las agrupaciones de profesionales, se instauraron los tutoriales para poder obtener la firma electrónica. Se instalaron los tutoriales para que aquellos que no dominamos la herramienta de la tecnología de la información actual, pues pudiéramos acceder a todos estos mecanismos de información. De igual forma, participamos en algunos proyectos legislativos, como es el caso de la Ley del Arancel para el pago de honorarios de profesionistas en Derecho y Costas Judiciales del Estado de México. Déjenme decirles que esta legislación se encuentra más que anquilosada y que hoy, gracias precisamente a esta inclusión, a esta colaboración, a esta participación, a esta forma de realizar un gobierno incluyente, es como se encuentra siendo un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Lo mismo sucedió con el trabajo que realizamos con el Tribunal Superior de Justicia respecto a las reformas al Código Penal del Estado de México. La justicia laboral, ustedes saben perfectamente que la materia laboral cambió de paradigma. Hoy en día se habla de una justicia laboral y el Estado de México ha sido uno de los primeros estados, y el Poder Judicial del Estado de México ha sido uno de los primeros poderes judiciales en instaurar precisamente este procedimiento judicial laboral. Bien, en su momento hicimos llegar al magistrado Alfredo Sodi Cuéllar algunas cuestiones que considerábamos erráticas respecto a la forma en cómo iniciaba este proceso de cambio. Fuimos escuchados y se corrigieron algunas cuestiones. De la misma forma, hemos mantenido un diálogo constante con el Poder Judicial, no solamente con los consejeros, sino incluso también con el mismo presidente Sodi Cuéllar, quien ha atendido de manera directa las quejas que hemos planteado respecto de la actuación de jueces, secretarios, notificadores, actuarios, en fin, de los diferentes servidores de la Administración de Justicia. Y de igual forma, no solamente hemos planteado este sinnúmero de quejas, sino también hemos planteado, porque de alguna manera somos empáticos con el quehacer de las y los servidores de la administración pública, quienes en ocasiones nos han mencionado, nosotros vivimos para trabajar,
no trabajamos para vivir, ¿no es así, magistrada? Esto lo hemos hecho saber al presidente Sodi, esto le hemos dicho la inquietud que tenemos respecto a esta forma de vivir o malvivir de la gran mayoría de los trabajadores del Poder Judicial. Él nos daba una explicación, nos decía, somos 18 millones de habitantes en el Estado de México y somos 476 magistradas, jueces, magistrados, juezas, quienes impartimos justicia. Para que nos demos una idea, nos decía, en la Ciudad de México, que tenemos un poquito más de habitantes allá que aquí, pero no más de 1 millón, allá es el doble de magistrados, magistradas, juezas y jueces. Urge que sigamos con este tipo de diálogo, urge que sigamos entendiendo por qué la razón de que en muchas ocasiones se retrasan nuestras audiencias, se retrasan nuestros trámites, se equivocan de manera constante secretarios que tienen que emitir no menos de 140 acuerdos diarios, como es en la materia familiar. Y de ahí que, bueno, traigo a colación la frase con la que inicié este diálogo, la frase de Piero Calamandrei. ¿Sería necesario que el abogado ejerciera de juez 2 meses en el año y que el juez hiciera de abogado un par de meses también cada año? Aprenderían así a comprender y a compadecerse y se estimarían más mutuamente. Muy bien, lo comprendemos, lo aquilatamos y seguiremos pugnando por este diálogo que se nos ha brindado, seguiremos participando, seguiremos colaborando con toda esta nueva forma de gobernanza en la cual estamos siendo incluidos. Finalmente, quiero expresar un punto de vista muy particular, respetando el punto de vista de todos y cada uno de ustedes. La reforma judicial que estamos viviendo es una reforma regresiva, inviable, antidemocrática, que representa un golpe a la independencia judicial y a la separación de poderes. La reforma constitucional impactará negativamente en el principio de imparcialidad con el que se deban resolver los conflictos jurídicos y corremos el gran riesgo de que las decisiones jurisdiccionales se encuentren en manos inexpertas, derivado ello de la falta de formación judicial que resulta insustituible para jueces, para juezas, para magistrados, magistradas y ministros. Sin embargo, quiero aprovechar este foro para que sea un llamado a no caer en la desesperanza de los abogados, que la justicia abierta impulsada en esta administración mantenga a la sociedad civil organizada de la que formamos parte y a la sociedad en general no solo clara y verdaderamente informados, sino acaso más, permita continuar en un diálogo transparente, incluyente y confiable de sus instituciones. Nuestra lucha será pacífica, pero sin titubeos ni mordazas, en defensa del Estado de Derecho. La abogacía tiene la oportunidad histórica para evitar que el autoritarismo y la corrupción se apoderen del sistema de justicia en México. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Rafael. Ha tocado usted puntos esenciales para este tema que, insisto, nos ocupa y nos debe de ocupar aún más. Sobre todo esta parte de que en las asociaciones de abogados, uno de los objetivos y de la importancia que creo que tienen es buscar esa actualización, ese estudio conjunto y ese propugnar por los principios éticos del ejercicio de la abogacía. Solo así, con una abogacía cuyo ejercicio sea responsable y con una colaboración que coincido plenamente se deba de llevar a cabo con los entes que administramos la justicia, se podrá reflejar una adecuada administración y una adecuada percepción hacia la sociedad a la cual nos debemos en conjunto. No podemos pensar un ejercicio separado, tenemos que hacerlo sin duda de manera conjunta, estoy totalmente de acuerdo, y con esa responsabilidad gremial y con esa responsabilidad del ejercicio profesional a la que usted ha hecho alusión. Muchas gracias. Continuamos, por favor, con la intervención del maestro Israel Izquierdo, si es tan amable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Bien, con mucha simpleza, ¿cuál es la función que deben tener los colegios y barras de abogados en la impartición de justicia? Bueno, una relación muy cercana y muy directa con la institución. No podemos ser ajenos unos con otros. Nosotros no nos podemos ver como la contraparte de la institución, porque el árbitro no es mi contraparte. El árbitro forma parte del proceso porque me da acceso al mismo, pero yo, como abogado, tengo que acudir a esa institución para hacer valer el derecho que mi representado o representada tiene de acceso a la justicia. Ese haber o ese deber ser, en ocasiones nosotros no lo tenemos muy claro. Vemos a la institución como alguien ajeno al abogado y no nos damos cuenta que es parte de nuestra casa o de nuestro espacio de labor. El abogado postulante tiene como, vamos a decirlo de una manera muy romántica o ejemplificada, como terreno de labranza el ámbito judicial. Luego entonces debemos de apoyar y cuidar, pero principalmente conocer el ámbito judicial. No podemos ser ajenos a la institución. Hoy hemos dado un paso muy complicado ante el desconocimiento de la institución, de sus fundamentos, de sus orígenes, y en esa regresión que hace mención mi queridísimo amigo y colega Rafael, maestro Rafael, tiene toda la razón. Efectivamente, un retroceso que nos lleva a tener que volver a buscar derechos que hemos adquirido y que se nos han defendido durante muchísimo tiempo. O sea, el que nosotros tengamos la oportunidad de estar sentados aquí y hacer uso de la voz forma parte de la defensa del derecho que en muchas ocasiones tuvo que llevarse en estos tribunales. Y estos tribunales han sido casa y hogar de nuestros derechos y nuestras garantías. El juicio de amparo. El juicio de amparo no tiene un comparativo realmente, y lo digo con mucho respeto, con todo aquello que hoy nos están dejando como labor futura. Nosotros teníamos como ciudadanos y como barras, como abogados, como postulantes, una defensa perfecta, específica ante los actos de autoridad, el juicio de amparo. No todo el ejercicio del abogado se lleva a cabo en tribunales. Recordemos que hay autoridades administrativas que emiten también acuerdos o resoluciones que afectan el quehacer de sus habitantes o ciudadanos. El gobierno abierto y la justicia abierta tiene que ver también con todas esas instituciones, pero finalmente el ámbito en el cual yo voy a poder desarrollar la defensa de mis derechos, en última instancia, si no es que la puedo resolver de manera administrativa, tendrá que ser siempre ante los tribunales. Por lo tanto, el papel que nosotros como barras, como colegios de abogados, jugamos o tenemos con el desarrollo y con la impartición de la justicia es muy importante. Tiene que ver con compartir la responsabilidad social. Responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Debemos ser nosotros un medio, como ya lo dijo el maestro Rafael, un medio de
capacitación, actualización y en su caso hasta certificación de nuestros agremiados. ¿Y por qué lo digo así? Miren, los notarios tienen un colegio de notarios y es obligación de ellos pertenecer al mismo. Y el colegio de notarios tiene la obligación de certificar que sus agremiados se encuentran capacitados, actualizados para poder llevar a cabo su función. No podríamos estar pidiendo lo mismo, o mínimo lo mismo, deberíamos estar pidiendo, lo mismo, o mínimo lo mismo para nuestro gremio del postulantado. No podríamos ni deberíamos permitir que existan compañeros o compañeras que postulan y no tienen la capacitación suficiente y que nuestros representados y representadas se vean en la necesidad de tener que llevar al litigio la mala defensa o la mala representación de un abogado. O sea, tendrían que ir a buscar a otro abogado para ir a requerirle a ese abogado que repare el daño o que como consecuencia de su mala capacidad jurídica haya llevado a un mal término la representación de lo mismo. Por lo tanto, tendría que haber un ente que en su conjunto represente e integre a todos los agremiados, si no uno, varios como lo existen ahora, pero que se corresponsabilicen de actualizar, capacitar y certificar a los agremiados y agremiadas y con ello poder también dar la cara ante una sociedad, ante un grupo social que nos exige. Como grupos sociales nosotros, como parte de una sociedad, estamos expuestos al conflicto. El conflicto es algo que viene con la sociedad, no es ajeno. Y el ejercicio del derecho tiene como objetivo, entre muchos otros, atender ese conflicto, resolver o atender ese conflicto. Pero no lo va a atender por sí mismo, lo va a atender a través de las instituciones establecidas en el Estado, que son, en este caso, el Poder Judicial del Estado de México, y que tendríamos que conocer nosotros su función. El ejemplo claro de la frase que nos dispone el maestro Rafael es básico, ¿no? Yo no puedo decir que el juez, que su señoría hace mal su función si no la conozco. No me puedo atrever a indicar que está haciendo de manera incorrecta su función si yo jamás me he podido acercar a ver cómo es su trabajo, cómo es su función. Y yo lo tengo que decir con mucho respeto, el Poder Judicial del Estado de México, quienes hemos tenido la oportunidad de estar atendiendo también asuntos o trabajando para otras instituciones o en otras entidades, el Poder Judicial del Estado de México es una institución muy amiga. Siempre, yo no he encontrado en ninguno de los asuntos que me ha tocado llevar o en alguna ocasión a un juez, magistrado o funcionario que me niegue la atención, por lo menos de escucharme, si bien no me va a decir otra cosa, pero por lo menos de atenderme. Si no lo puede hacer en el momento exacto, me otorga otra fecha, otro momento o en otro horario, pero siempre ha habido esa apertura. Pero sobre todo, este tipo de espacios en donde se han ido abriendo las oportunidades para conocer de una mejor manera nuestro Poder Judicial. El caso específico al que hacían mención hace un momento es fabuloso, no hay un caso que a mí me venga a la mente con mayor oportunidad, la firma electrónica, el tribunal electrónico, elementos que han facilitado para quienes de repente estamos en Texcoco y tenemos que salir corriendo a Tenango, nos ha facilitado la vida como no tienen idea. Obtener la firma electrónica de nuestros clientes, cuando tenemos 1, 2 o 3 clientes en asuntos comerciales, en asuntos penales, y tenemos que obtener 1 o 2 firmas de lugares diferentes, el tener la oportunidad de la firma electrónica nos facilita mucho la vida. Hay muchos colegas que se niegan al uso de este tipo de herramientas electrónicas más por desconocimiento que por otra cosa. Y no es luego entonces más que la falta de voluntad de nosotros como gremio de acercarnos al Poder Judicial para observar
qué tipo de servicios nos están ofreciendo, qué actualizaciones nos están ofreciendo. Yo recuerdo con mucha claridad que no hace mucho tiempo el Poder Judicial emitió una muy polémica certificación. Fue súper polémica, fue una cosa que no tenía sentido ya después su discusión, cuando en sí lo que estaba haciendo era darme una herramienta más para otorgar un mejor servicio. No me estaba pidiendo que yo obtuviera esa certificación de manera obligatoria para poder ejercer mi profesión. Eso nunca lo dijo. Lo que me dijo es: te voy a dar una actualización y te voy a otorgar una certificación para que tú, ante la sociedad, demuestres que estás todavía más actualizado y mejor capacitado. ¿A quién le podría haber estorbado ese reconocimiento, esa certificación y ese elemento que demuestra la actualización en el escritorio o detrás o a un ladito del título? A nadie, pero no lo vimos así. No fue otra cosa más que la desinformación y el no acercarnos a nuestras barras y colegios para que nos dieran este tipo de explicaciones. Bien, ¿cuál es la otra función de los colegios? Funciones académicas, funciones de publicación, funciones que en ocasiones suceden. Yo he visto a muchos de mis colegas y en otros momentos las barras y colegios han emitido, como ya se dijo también en este espacio, opiniones sobre tal o cual legislación, sobre tal o cual programa de gobierno, sobre algún proceso que va a venir de cambio legislativo, y nos piden nuestra opinión como gremio. Sería muy difícil emitir una convocatoria abierta y hacer que todos los postulantes podamos hacerlo de manera individual, por lo tanto se acude a las barras y colegios de abogados. Nosotros también estamos impartiendo constantemente cursos, buscando ponentes, que también, hay que decirlo sea de paso, en muchas ocasiones nos apoyan magistradas y magistrados del Poder Judicial para actualizarnos en materia específica, ya sea civil, familiar, ya sea penal, mercantil. Y eso es muy importante, porque es a través de los colegios que se puede llevar a cabo estas actualizaciones y nosotros mantenernos siempre atentos a todo cambio, a toda necesidad y a toda estrategia jurídica, pero a veces ni siquiera impartida por nosotros mismos, sino por quien nos va a recibir, por quien observa nuestro trabajo, el de todos. O sea, a mí sería imposible decir o determinar cuántos asuntos observa un juez, una juez al día, a la semana, al mes, sobre casos similares, pero circunstancias puntualmente muy distintas y que nos pueden dar una orientación muy precisa de cómo atender o abarcar X o Y circunstancia. Bien, es en ese sentido que la importancia, que les quiero comentar nada más, que la importancia que tiene las barras y colegios de abogados con el proceso de impartición de justicia han tenido sus frutos. Un ejemplo muy claro que en este estado me parece, que en esta entidad me parece loable y que creo que todos lo hemos visto, es cuando emiten un boletín de prensa para hacer de nuestro conocimiento algún asunto relevante de manera social, por tratarse de importancia social. Nos dicen, les explicamos cómo se está llevando a cabo esta etapa del proceso sin violentar los derechos de quienes participan del mismo, de las partes. Y por último, las sentencias de lectura fácil. Las sentencias de lectura fácil hay a quien no le gustan. A mí me parecen encantadoras. Yo tengo hijos pequeños, entonces de repente ellos se acercan a ver el trabajo que uno realiza y yo soy hijo de un abogado. Entonces a mí me enamoraba ver la actividad de mi papá en su despacho, verlo ahí sentado, empoderado y que la gente lo fuera a buscar, todo este espacio, esas pláticas que tenía con la gente que yo no escuchaba y que cuando las escuchaba no las entendía, pero le daba cierto rango de importancia a mi papá estar ahí en ese espacio que hoy lo ocupo yo y se ve tan pequeño a comparación de cuando yo era niño, pero no entendía lo que hacía. Mi papá fue Ministerio Público en la Ciudad de México mucho tiempo y entonces cuando yo leía ya más grande alguna carpeta le alcanzaba a ver, no entendía nada.
el léxico jurídico es muy complicado. O sea, para entender una sentencia necesitamos un abogado. Ya no para que me defienda, para entender la sentencia. Luego entonces, estas sentencias de lectura fácil son tan encantadoras porque se pueden entender en un lenguaje muy coloquial como el que estamos usando ahorita y nos facilitan no solo el acceso a la justicia, sino el entendimiento de nuestros derechos. Por lo tanto, cualquier persona puede darse cuenta que no toda sentencia recae siempre a favor del Estado o a favor de quien pareciera tener la razón, sino que al final se ejerce la función de la justicia en la medida en que se le otorgan las pruebas y los elementos necesarios a nuestros juzgadores. Por último, agradecer muchísimo el espacio, magistrada, agradecerle a la compañía de mi hermano aquí, y al maestro Rafael, agradecerle mucho a Edgar Marín. Maestro, te agradezco mucho la invitación y por favor háganle llegar al doctor Soldi dicho agradecimiento. A todos los presentes y todas las presentes, muchas gracias. Gracias, maestro Israel. La verdad es que ha hecho mención de cosas que me parecen importantísimas. Ciertamente el abogado no puede verse ni por nosotros ni por parte del foro de operadores de abogados, no podemos vernos como contrarios. Al contrario, somos parte de un mismo equipo que de cara a la sociedad va a buscar hacer efectivos, nada más y nada menos que hacer efectivos los derechos de las personas. Entonces no podremos hacerlo si no lo hacemos en un ánimo colaborativo. Es una labor por demás honrosa que es defender lo que cada persona asume que le corresponde. Entonces es algo sumamente importante, trascendente e insisto, honroso. Es una responsabilidad social compartida. Como bien usted lo decía, a veces nosotros además como funcionarios judiciales nos vemos muchas veces maniatados o nos sentimos impotentes de es que ¿por qué no dijo esto el abogado? Sobre todo en asuntos de estricto derecho, ¿no? ¿Por qué no dijo esto el abogado? ¿Por qué no promovió esto? Es que le hubiera hecho por acá, le hubiera hecho por allá. Y hay que emitir una resolución que no siempre es justa, pero a veces es por esa falta de capacitación y de preparación y de un trabajo colaborativo entre abogados y poderes judiciales. Entonces, y de igual forma, como usted ya lo mencionó, sin duda, hoy sí o sí, la autoridad judicial debemos acercarnos a la sociedad, debemos comunicarnos de una mejor manera, pero no lo podremos hacer si no es de la mano con la abogacía mexicana. Muchas gracias, maestro, por su exposición. Y finalizamos, si es tan amable, con la ponencia del maestro Fernando. Adelante, por favor. Gracias, magistrada. Si me lo permiten, voy a levantarme para ver un poquito la diapositiva y hacer esto un poquito más fluido, porque creo que después de la comida, pues a algunos de nosotros nos da un poquito de sueño, entonces vamos a hacerlo un poquito más fluido. Como ya lo habíamos compartido, mi nombre es Fernando Hurtado, soy licenciado y maestro en Derecho, abogado postulante, y formamos parte de distintas organizaciones de la sociedad civil, particularmente del gremio jurídico mexiquense. A lo largo de la vida he entendido que existen dos tipos de vocaciones, la vocación personal y la vocación profesional. Evidentemente, la vocación profesional atiende en este caso al ejercicio de la profesión de manera libre a través de la postulancia, pero también la vocación personal la he encontrado en el gremio. Me ha dado la oportunidad de generar trabajos, participaciones, espacios que no solamente me llenan, sino también aportan a una sociedad, a un gremio cada vez más sólido y más fuerte. Quisiera, para manejar un poquito la estadística, por favor levante su mano quien conoce lo que es una asociación, una barra o un colegio y sus diferencias. Levanten su mano, quien sepa, quien sepa. Hace falta mucho trabajo. Qué bueno. Pues felicidades, síganlo haciendo y que no, pues ojalá terminando esta participación, pues les siembre la inquietud de poder participar en lo que es una organización de esta naturaleza, porque realmente aporta mucho. Aporta y no podemos ser pasivos ante las realidades que vive nuestro país y sobre todo con la importancia en la que nos encontramos, por ejemplo, con el tema de la reforma judicial. Pues bien, si me lo permiten ir cambiando,
Vamos a hacer una clasificación, no sé cómo podemos cambiar las diapositivas, por favor. La siguiente, por favor. Muy bien, pues una asociación tiene la particularidad de congregar a personas que no necesariamente comparten una profesión, pero tienen objetivos en común, tienen objetivos en concreto para desarrollar actividades, en este caso de corte gremial, de corte académico, de corte social, etcétera. Digamos que tiene una amplitud un poquito más grande. Lo que es diferenciable a un colegio de abogados es una organización profesional. Ahí sí congrega un cierto número congrega a quienes comparten la profesión y tiene particularidades como regular el ejercicio de la profesión, establecer normas y brindar los servicios a sus agremiados, como muy bien lo ha hecho el Colegio de Abogados, y también pues, reconocer la trayectoria de mi querido expresidente, el maestro Rafael Lechuga, y que bueno, pues a diferencia de lo que es una barra de abogados. La barra ya en concreto proyecta un poquito más sus actividades ante la defensa de los derechos y los intereses de sus miembros, así como el ejercicio ético y la responsabilidad de la abogacía, independiente a la actualización y la capacitación. Es bien importante que podamos entenderlos porque a partir de hoy, ojalá puedan hacer un ejercicio personal y busquen un espacio, ya sea una asociación, una barra, un colegio, con base en las necesidades que ustedes buscan para poder integrarse y para poder sumar a su profesión. La siguiente, por favor. Siempre hemos entendido también ahora, desde este espectro, tanto del trabajo como de la profesión, que existe una doble responsabilidad o una doble vocación perspectada como una responsabilidad. Una responsabilidad hacia el exterior, que se puede entender, por ejemplo, quienes ejercemos la profesión de manera libre, pues en la atención de los asuntos hacia nuestros clientes, hacerlo de manera puntual, correcta, con ética, con responsabilidad, y eso es hacia el exterior. Los servidores públicos, pues evidentemente radica en que deben de estar preparados, capacitados, actualizados para que en la atención al usuario, en la representatividad o en la función que ellos desarrollen, pues puedan ser capaces de poder con responsabilidad ejercer la profesión que están dando. Eso es hacia el exterior. Ahora, si lo entendemos hacia el interior, eso debe ser también bien importante y es algo que casi no nos enseñan en las universidades. La necesidad de vincularnos con nuestros pares, la necesidad de juntarnos con los nuestros para crear mejores escenarios. Eso es lo que hace una organización de la sociedad civil como estas, como el colegio, como la barra, como la asociación o en este caso la federación. Ahí es donde comulgan cada uno de los trabajos para poder proyectarnos y para poder crear mejores escenarios. Ahorita vamos a hablar un poquito de los beneficios, pero es un espectro muy amplio que de verdad debemos de considerar. La siguiente, por favor. Los beneficios de pertenecer, pues evidentemente ustedes saben que una de las cosas más importantes de nuestra profesión son las relaciones. En este caso vamos a entenderlo como un networking donde entre pares nos vamos vinculando. Si nosotros tenemos la facilidad de tener de manera hereditaria, como mi querido maestro Israel, que su padre es abogado, fue abogado, pues es un poquito más fácil porque el camino ya está allanado, entonces es más fácil seguir los pasos, como a título personal también ha sido. Pero ¿qué pasa para quienes toman la decisión de romper los paradigmas y yo voy a estudiar Derecho porque me gusta y no tengo un antecedente? Es bien difícil cuando uno empieza desde el aula y no tenemos ni conocimiento, no sabemos ni para dónde hacernos. Entonces, formar parte de una organización de esta naturaleza nos da la posibilidad de vincularnos, de aprender de las experiencias. Y aquí, pues el foro generalmente, por lo que se observa, pues son muchos jóvenes, considerando también las experiencias correspondientes, pero de cierta manera vincularnos entre nosotros nos da esa posibilidad y obviamente nos da herramientas que al tiempo nos van a dar ventajas sobre los demás, quienes no lo están haciendo. Obviamente, apostar por una capacitación y una actualización es fundamental, fundamental. En el servicio público, para que uno pueda obtener un cargo dentro de una institución, pues debe de pasar por un examen, debe tener una convocatoria, pasar un examen, acreditar sus conocimientos y después de todo un proceso, tal vez tener la posibilidad de volverse un servidor público. Pero quienes ejercemos la profesión de manera libre, nadie nos regula. Lo único que nosotros necesitamos es ir a la universidad, cual sea, ya sea sabatina, de 4 meses, de 6 meses o el tiempo que sea, y entonces acreditar nuestros conocimientos, tener un examen y ya.
No necesitamos darle seguimiento, no necesitamos tener una actualización, una capacitación en nuestros conocimientos si es que queremos ser un gremio mediocre. Si nosotros queremos prosperar, crear una mejor sociedad, necesitamos apuntar hacia allá, hacia la constante capacitación y actualización. Como lo refiere el maestro Izquierdo, evidentemente en los trabajos la intención que se tenía con esta certificación voluntaria del Poder Judicial, yo creo que el objetivo era bien claro, era profesionalizarnos. Si ustedes ven la estadística del Poder Judicial, hay muchos asuntos que se pierden no porque sean malos, sino porque llevan una mala representación. Entonces imagínense el conflicto que esto conlleva ante los ojos de la sociedad, porque la sociedad entonces ya no cree en los abogados y menos va a creer en las instituciones. Entonces se crea un caos en el que ya no hay una forma de tener una credibilidad institucional y mucho menos en nuestra profesión. Entonces debemos de apostar hacia allá. Obviamente pues es una defensa profesional porque también el gremio es complejo, es complicado, como bien lo referían hace ratito, pues donde hay sociedad hay conflicto. Y a veces también nosotros como abogados, a pesar de que nosotros representamos los intereses de alguien más o los particulares, pues también a veces necesitamos crear un bloque que nos dé la posibilidad de tener una defensa adecuada hacia nuestra persona, hacia nuestro gremio. Obviamente los recursos y herramientas que vamos aprendiendo nos da visibilidad, que eso es bien importante porque al final ese es un punto medular, creemos nosotros. ¿Quiénes de ustedes de su universidad les dan herramientas que vayan encaminadas hacia una formación empresarial? Por ejemplo, la Universidad Autónoma de donde yo orgullosamente salí es una universidad paternalista, pero no nos enseñaron casi nada que tenga que ver con temas de mercadotecnia, con temas de administración, de contabilidad. Y entonces cuando uno forma un bufete jurídico, pues uno va dando tumbos y va aprendiendo como va pudiendo, pero realmente no nos da las posibilidades de poder entender qué es un negocio. Entonces, con base en esto, a lo mejor también las organizaciones, barras, colegios y asociaciones nos dan la posibilidad de hacerlo. Obviamente, bueno, la participación y creación de proyectos de toda índole, los asuntos gremiales y el acceso a la información. Cuando uno está en el aula es bien sencillo tener el acceso a nuestros catedráticos, a la gente de experiencia, porque tenemos una duda y fácil nos la resuelven en cátedra, pero allá afuera es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque o si no lo leemos, si no lo aprendemos y si no contamos con la experiencia, a veces va a ser más difícil. Entonces, pues vamos a tener que estar dando tumbos en el ejercicio de la profesión y eso se va a volver complejo. Entonces, repito, las organizaciones de la sociedad civil nos dan esta posibilidad de poder tener ese acceso a la información, a la experiencia, a los presidentes, a todo lo que necesitemos para el ejercicio de nuestra profesión. La siguiente, por favor. A manera de un margen comparativo, ya lo platicamos hace ratito, pues cuando uno aquí en México lo único que nosotros necesitamos pues es acreditar nuestros conocimientos en la universidad, tener acreditar nuestro examen y ya, no necesitamos más. A diferencia, por ejemplo, del derecho anglosajón, donde allá no solamente necesitamos acreditar nuestros conocimientos, sino también tenemos que formar parte de una barra para que esa barra nos asigne un examen, nos practique un examen de ética que nos ayude a mejorar aquellas habilidades blandas y una actualización especializada. Y si no importa que tengamos los conocimientos, si no pasamos el de la barra, no podemos ejercer. Entonces, necesitamos también, en esos casos, tener ese tipo de habilidades que nos den la posibilidad de concretar las habilidades blandas, obviamente un código de ética, que es el que la barra al que nos vamos a sujetar hacia esa barra, y si nosotros no lo cumplimos, la barra de manera coercitiva va a poder imponer tanto sanciones, multas, o nos va a poder quitar hasta la licencia o la cédula para poder ejercer. Entonces, creo que es un buen ejemplo que aunque aquí no esté legalizado, se han hecho muchos ejercicios para intentar colegiar y certificar de manera obligatoria a las y los abogados, pero no se ha podido. A través de las barras, colegios y asociaciones, de manera voluntaria podemos hacerlo. Ojalá se sumen a ello. La siguiente, por favor. Por ello, formar parte de una asociación, barra o colegio resulta fundamental porque así nos capacitamos, podemos crear espacios y trabajos enfocados a la capacitación, la certificación, el desarrollo de proyectos, de trabajos, y esto obviamente para que abonen a la construcción de un gremio mucho más sólido, pero también a la construcción de una mejor sociedad. La siguiente, por favor.
Ahora sí, si nos los permiten, vamos a ir entrando un poquito en materia, que es por lo que nos convocan a nosotros como organizaciones de la sociedad civil. La justicia, entendiéndolo como un derecho humano fundamental, resulta que todas las personas tenemos el derecho al acceso a un sistema judicial justo, imparcial y efectivo, así como la protección de nuestros derechos y de nuestras libertades. Yo les pregunto, si a título personal o a través de sus familiares o las experiencias que han tenido de oídas, realmente se aplica este derecho. A veces es muy interesante conocer de manera medular lo que realmente puede llegar a ser un tribunal o un juzgado. Si un juzgado se vuelve verdaderamente un generador de paz, de justicia, si realmente resuelve lo que se tiene que resolver, o únicamente pues nos volvemos un campo en el que tenemos que cumplir con ciertas reglas y el que acredite mejor va a ganar. No significa que tenga o no tenga la esencia de la justicia o que sea la realidad, sino se vuelve un generador de resoluciones, pero no siempre de justicia o de paz. Es bien importante que podamos entenderlo, porque ahí es donde entra el rol tanto de la postulancia como del sistema judicial, porque no somos enemigos, efectivamente somos un equipo. Somos un equipo de trabajo donde nosotros acudimos con el objetivo de que podamos compartir las necesidades, plantear obviamente pues, la teoría del caso, acreditarlo con los elementos suficientes y entonces ya entrar en esta contienda para poder resolver algo que en un principio no se pudo resolver de manera personal, pero es hacia donde vamos. La siguiente, por favor. Aquí es donde ya encontramos, digamos que la fijación de una litis o la relación que podemos tener entre las autoridades, los justiciables y nosotros. Obviamente, pues quien tiene un conflicto que pretenda hacer valer ante una autoridad, pues acude, en este caso, con una persona capacitada, con una abogada, con un abogado, un licenciado en Derecho, para que a través de él vayamos con la autoridad. Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que los asuntos se pierden? Se pueden perder por una mala representación o por una imparcialidad al momento de juzgar. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque aquí es donde ya entra de manera medular el tema de la justicia abierta. Realmente yo agradezco mucho la latitud en la que nací, porque el Estado de México realmente es punta de lanza, es pionero en muchísimas herramientas, en muchísimas posibilidades que nos da para un correcto ejercicio, pero hay otros estados de la República que no cuentan con estos beneficios, y ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos que prestar atención para llevar una defensa bien adecuada. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la problemática entonces cuando las autoridades y el ejercicio profesional se vuelve únicamente un resolutor de un generador de resoluciones y no de justicia o de paz? Pues la problemática obviamente que son autoridades lejanas, que son inaccesibles, que no hay una forma de poder tener un acercamiento con ellos. Lo que decíamos, generadores de sentencia, no de soluciones, o no tal vez de justicia, y obviamente el desconocimiento de la operatividad interna que conlleva el ejercicio de un tribunal o todo un poder, pues obviamente eso genera lejanía y sobre todo desconfianza, cuando no tenemos la capacidad de acercarnos, de investigar o de saber. Siguiente, por favor. Ahí es donde podríamos entender este concepto de lo que representa la justicia abierta. Efectivamente, nace de una intención que lo que es el gobierno abierto, vamos a entenderlo como una naranja, y un gajo de ellos, obviamente, pues es el tema de la justicia abierta. La justicia abierta lo que busca es transparencia, busca accesibilidad y una participación ciudadana en cada uno de los procesos judiciales, para que de esa manera entonces podamos ver lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y si atiende o no a las necesidades de la sociedad. La justicia abierta no solamente fortalece la confianza entre las instituciones, sino también garantiza que todos los ciudadanos tengan voz y tengan un acceso a. Entonces, es bien importante la participación que no solamente como sociedad tenemos, sino que también a través de las organizaciones que representamos, los colegios, las barras, las asociaciones o federaciones, tengamos ese impacto directamente, esa participación. Entonces, si a lo mejor no levantaron la mano por pena, pero por favor intégrense a las organizaciones, porque ahí es donde vamos a comulgar todas estas necesidades, vamos a levantar la voz, vamos a enarbolar aquellas necesidades que se necesitan para poderlas impactar aquí. Es necesario. Siguiente, por favor. Es así que realmente pues vamos al título de este panel.
El papel de las ABCs, de las asociaciones, barras y colegios, en la justicia abierta. Aquí es donde ya viene de manera directa lo que con mucho trabajo hemos venido haciendo, organizaciones serias como las de mis compañeros panelistas, hemos podido impactar de manera positiva en el ejercicio profesional. Buscamos una participación y promovemos una participación activa, pero sobre todo proactiva, que nos anticipemos a las necesidades. Segundo, proponemos a través de este tipo de situaciones una digitalización de los procesos judiciales. Repito, aquí el Poder Judicial ha sido muy generoso en atención al uso de las tecnologías para el ejercicio profesional, la firma electrónica, el tribunal electrónico y todo lo que podemos utilizar para poder ser un poquito más rápidos. La capacitación continua a los profesionistas y profesionales del derecho, todos los colegios, barras y asociaciones buscamos eso, que a través de cursos, talleres, conferencias, conversatorios, paneles podamos acercar de manera proactiva las necesidades de los conocimientos que requerimos y obviamente temas como el que hoy estamos aquí. La promoción de foros de discusión donde se escuchen las necesidades de la sociedad y qué mejor que a través de nosotros. Y obviamente no solamente que queden como ideas, sino que bajen a propuestas y que éstas se puedan aterrizar. Siguiente, por favor. Es así que a manera de conclusión lo que nosotros buscamos es que a través de la justicia abierta hay que entender que esto es un compromiso colectivo. No solamente es responsabilidad del tribunal o del poder, ni tampoco solamente es responsabilidad de las organizaciones o de nosotros como abogados, sino es un compromiso colaborativo entre la institución y el gremio. Somos un equipo y tenemos que entender que vamos a estar de los distintos lados de la barandilla, pero al final buscando lo mismo, que se genere justicia. Segundo, la creación de propuestas, proyectos y oportunidades, pero esas no salen solas. Obviamente, aprovechar la juventud que tenemos, aprovechar el uso de las tecnologías, aprovechar todo lo que se tiene con la experiencia que vamos generando, eso nos va a dar la posibilidad de ser más oportunos y sobre todo, pues atender las necesidades que la sociedad requiere. Y obviamente, bueno, con esto concluir que necesitamos un sistema inclusivo, transparente y eficiente. Ojalá se den la oportunidad de formar parte de una organización, de una federación de colegios o barras y esto verdaderamente les va a sumar mucho a todos ustedes. Por favor, extiéndale un agradecimiento a nuestro presidente. Gracias. Bueno. Claro que sí, gracias maestro Fernando. Ha tocado aspectos importantísimos de lo que implica pertenecer a colegios, asociaciones de abogados y tocaba usted el derecho de acceso a la justicia. Yo les invito a todos a que le den una lectura al amparo en revisión 265 del 20 de la Corte, mediante el cual se reconoció el interés legítimo precisamente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados a efecto de considerarla como con ese interés para haber promovido el juicio de amparo por virtud del cual finalmente se logró la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles, nada más y nada menos. Y en estos razonamientos la Corte dice, derivado del 17 constitucional del acceso a la justicia, hay obligaciones a cargo del Estado, sí, claro, de prever los tribunales que estarán expeditos para administrar la justicia y los términos, las leyes que conforme a los que debe de efectuarse esta administración de justicia. Pero también hay obligaciones a cargo de organismos de la sociedad civil, como dice expresamente la Corte, escuelas de derecho, aquí hay muchos jóvenes que son de una escuela de derecho, y las barras de abogados. Entonces, el derecho de acceso a la justicia tiene que ser velado también por las barras de abogados, nada más y nada menos, está pronunciado por la Corte en este amparo en revisión 265 del 20. Así que, pues, trabajemos todos en equipo para lograrlo. Muchas gracias a nuestros panelistas, es un enorme gusto haber compartido con ustedes. Las preguntas que tengan, por favor, háganoslas llegar para que se les remitan a nuestros ponentes del día de hoy, porque por cuestión de tiempo ya no podrán contestarlas. De igual forma, en redes sociales, las preguntas que tengan, por favor, envíelas y se las mandaremos a nuestros ponentes para que nos hagan favor de contestarlas. Muchas gracias, vamos a concluir con esta mesa. Muchas gracias, magistrada. Por favor, un fuerte aplauso a este panel, participación de las barras, colegios y asociaciones de abogados. Muchísimas gracias, magistrada, por fungir como moderadora en este panel y le vamos a solicitar, si es tan amable, de hacer entrega de este reconocimiento y este obsequio al maestro Rafael Lechuga Soto. Recibe de manos de la magistrada doctora María Alejandra Almazán Barrera. Le solicitamos también al licenciado Israel Izquierdo
mesa se ponga de pie, bueno, a los tres por favor, para que reciban este reconocimiento que ofrece el Poder Judicial del Estado de México. Licenciado Israel Izquierdo Mesa, muchas felicidades y muchas gracias por su participación en este panel. De igual manera, se le hace entrega al maestro Fernando Hurtado Urbina su reconocimiento y este obsequio que pues es un paquete de libros en el bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. Y bueno, pues para entregarle el agradecimiento a nuestra moderadora, magistrada doctora María Alejandra Almazán Barrera, nos hace el favor el titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de México, maestro José Edgar Marín Pérez, le entrega este agradecimiento y les pedimos sean tan amables de posar para la foto. Muchas gracias.